Mi nombre es Julián Ortega. Y si hoy decido contar esta historia, no es por coraje, sino por el peso insoportable que llevo a cuestas desde que regresé a la tierra que maldijo mi sangre. Nunca fui supersticioso, nunca creí en cuentos de viejas, pero hay lugares donde el suelo respira odio, y hay tierras que reclaman a los suyos. Todo comenzó hace poco más de un año, cuando mi padre falleció y me dejó como única herencia una propiedad olvidada en el estado de Zacatecas, la hacienda San Isidro de los Remedios. El nombre resonaba con un aire religioso, pero lo que se ocultaba entre sus muros era cualquier cosa menos sagrado. Mis recuerdos de aquel lugar eran vagos. Visitas breves cuando era niño, entre murmullos de adultos que hablaban de cosas que no se deben mencionar frente a los niños. Pero algo en mí siempre supo que aquella hacienda no era normal. Era pesada. Como si el aire allí costara más respirar. Después del funeral, me vi obligado a viajar para ver la propiedad. Había recibido una oferta de compra por parte de un hombre enigmático que solo se hacía llamar el licenciado Ramos. Él quería la hacienda, lo más pronto posible, como si su vida dependiera de ello. Al llegar al pueblo más cercano, Santa Natividad, noté que la gente evitaba mirarme a los ojos. Uno de los ancianos, un tal don Hilario, se me acercó con sigilo una tarde en la plaza y me dijo con voz apagada: ¿Eres hijo de Salvador Ortega? Sí, señor, respondí extrañado. Entonces no regreses a San Isidro, muchacho. Esa tierra ya escogió a quien quiere bajo ella. Intenté reír, pero el viejo no bromeaba. Su rostro estaba deformado por el miedo. Me entregó un pequeño crucifijo de madera y se alejó murmurando oraciones en náhuatl. Fue en ese momento que supe que estaba caminando hacia algo de lo cual no podría escapar. Llegué a la hacienda al anochecer. El portón estaba oxidado y entreabierto. Las paredes, cubiertas de enredaderas secas, parecían susurrar cuando el viento soplaba. Las ventanas eran ojos vacíos, y la puerta principal crujió al abrirse como si hubiese estado esperando por mí durante décadas. Dentro, el olor era el de madera podrida, humedad y algo más, algo metálico, casi como sangre seca. La luz del atardecer pintaba las paredes con sombras alargadas, y cada rincón parecía observarme. Pasé mi primera noche en el cuarto principal, el que había pertenecido a mi abuelo. Durante la madrugada, me despertó un sonido gutural, como un suspiro ahogado que provenía de la pared. Al encender la linterna, noté algo perturbador, una marca grabada en la madera, justo detrás del armario. Era un símbolo que no reconocí, algo entre un glifo prehispánico y un sello religioso. Al tocarlo, sentí un ardor en la yema de los dedos. Me aparté, pero el símbolo quedó impreso en mi mente. Esa noche soñé con la tierra abierta y cuerpos sin ojos que se retorcían bajo la luna. En el sueño, escuchaba una voz que decía: el que vuelve, será sembrado. Al despertar, tenía tierra húmeda bajo las uñas. A la mañana siguiente, el cielo estaba cubierto por un manto gris. Había un olor espeso en el aire, como de tierra mojada, pero ni una sola gota había caído. O tal vez sí, solo sobre la tierra maldita. Decidí explorar la hacienda a fondo. Caminé por los pasillos polvorientos y cada paso sobre el suelo de madera producía un gemido antiguo, como si la casa lamentara cada pisada. Los retratos colgados en las paredes estaban cubiertos con sábanas blancas, que ondeaban levemente con la brisa que entraba por los ventanales rotos. Pero incluso bajo esa brisa, el aire se sentía muerto. En el ala este encontré una puerta que no recordaba de mis visitas infantiles. Estaba cerrada con cadenas oxidadas. El pasillo que la conducía estaba tapizado de retratos cubiertos por más sábanas. Al retirar una, vi el rostro de una mujer con expresión de horror. Sus ojos parecían seguirme, y su boca entreabierta parecía a punto de gritar. Sentí un escalofrío y retrocedí. La curiosidad fue más fuerte. Busqué en el cobertizo y encontré un cortafríos. Me llevó varios minutos romper las cadenas. El sonido del metal cediendo fue como un grito seco. La puerta se abrió lentamente con un chirrido agudo, revelando un cuarto circular de piedra, oculto en el corazón de la hacienda. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados, espirales, manos abiertas, cruces invertidas, glifos antiguos. En el centro del cuarto había un pozo,
cubierto por una tapa de hierro oxidada. Sobre ella, velas derretidas, manchas secas como de sangre y una corona de espinas ennegrecida. A su alrededor, huesos pequeños, demasiado pequeños para ser de animales. Me acerqué. Y entonces lo escuché. Un susurro. No en mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Aquí fueron sellados los nombres de los que no deben despertar. Mi cuerpo se paralizó. Mis pies querían moverse, pero algo me mantenía allí. Algo, familiar. Como si una parte de mí recordara ese lugar, aunque mi mente lo negara. Di un paso atrás, con dificultad, y salí del cuarto sin cerrar la puerta. No podía volver a tocarla. Fue entonces cuando noté algo más desde la ventana del segundo piso, el maizal. Desde lo alto, las hileras del maíz no eran rectas, como deberían. Había un patrón. Un círculo, no un símbolo. Algo que solo podía verse desde arriba. Un llamado. Bajé con rapidez. Algo me empujaba a ir hasta allí, como si el campo mismo me atrajera. Caminé entre los tallos altos y secos del maíz. El aire allí era distinto, sin sonido, sin vida. Mis pasos parecían no producir eco. Ni los pájaros cantaban. Ni insectos. Nada. Entonces, lo escuché. Pasos. Detrás de mí. Lentos. Acompasados. Me detuve. El corazón latía tan fuerte que me nublaba el oído. ¿Quién anda ahí? Pregunté, la voz temblorosa, sujetando el machete que había tomado del cobertizo. Silencio. Me giré. Nadie. Continué. Pero ahora sabía que no estaba solo. Entre las hojas, a lo lejos, vi algo que me detuvo en seco, ojos. 3 pares. Brillaban en rojo, fijos, observándome desde la profundidad del maizal. No pestañeaban. No se movían. Solo, estaban ahí. Retrocedí, y al hacerlo, los ojos desaparecieron. No corrí. Huí. Corrí como si el mismo diablo me persiguiera, tropezando, cortándome con las hojas secas, jadeando. No sé cuánto tiempo estuve ahí dentro, pero cuando por fin salí al claro, algo había cambiado. El maizal, ya no era el mismo. Las hileras ahora formaban un pentagrama gigantesco, perfecto, grabado sobre la tierra como una cicatriz. Solo visible desde la colina, pero ahora claro como el día. Me giré y vi, tallado con fuego entre las plantas. El que vuelve, será sembrado. Esa noche, no dormí. Me encerré en la habitación principal y bloqueé la puerta con muebles. Cada sombra parecía moverse. Cada rincón susurraba. Y cuando al fin cerré los ojos, soñé con mi abuelo. Estaba desnudo, cubierto de tierra. Sus ojos estaban cosidos con alambre de púas. Caminaba a gatas por un túnel oscuro y húmedo, murmurando en voz baja, como un mantre. No debiste volver, Julián. Rompiste el sello. Desperté sudando, con la garganta seca. Había tierra bajo mis uñas, y sangre fresca sobre la almohada. A la mañana siguiente, el sol se asomaba entre nubes rojas, como si el cielo mismo sangrara. Me levanté con un dolor agudo en el cuello y las muñecas, como si algo me hubiese sujetado durante la noche. Al mirarme en el espejo roto del baño, vi marcas, huellas de dedos, como si alguien me hubiese estrangulado mientras dormía. No podía seguir fingiendo que todo era producto del cansancio o la sugestión. Algo estaba vivo en esta tierra. Algo antiguo. Algo que me conocía. Me dirigí al pueblo, desesperado por respuestas. Esta vez, don Hilario me esperaba sentado en la plaza, como si supiera que iría a él. Tenía los ojos enrojecidos, y una cicatriz le cruzaba el mentón. Me hizo una seña para sentarme a su lado. Tu abuelo fue el último en cerrar el sello. Y tú lo has roto. No entendí. ¿De qué sello hablas? Del pacto, muchacho. La tierra exigía sangre, y tu familia se la daba, para que no saliera de ahí. Me relató una historia que parecía extraída de una pesadilla. Hace más de 100 años,
Los Ortega eran dueños de casi todas las tierras de la región. Pero en su ambición, cavaron demasiado profundo al construir un pozo para agua. Allí, encontraron algo. Un ídolo. Un cuerpo. Nadie lo sabe con certeza. Pero desde entonces, comenzaron los horrores. Gente desaparecía. Animales nacían deformes. Las cosechas florecían de noche. Se decía que la hacienda estaba protegida, pero todos sabían lo que en realidad significaba: alguien tenía que morir cada año para que el dormido no despertara. Mi abuelo, Salvador Ortega, fue el último en cumplir el pacto. Enterró vivo a un hombre en el pozo. Un inocente. Selló la entrada con símbolos, cadenas y fuego. Y después huyó, prometiendo que jamás regresaría. Por eso me alejaron de niño. Por eso nadie hablaba de la hacienda. ¿Y qué es lo que duerme ahí abajo?, pregunté con voz entrecortada. Don Hilario bajó la mirada. Murmuró algo en náhuatl y luego dijo: no tiene nombre. Porque quien lo pronuncia, lo invoca. Esa noche, revisé los documentos antiguos en un baúl olvidado. Encontré diarios de mi abuelo. Dibujos. Mapas. Fragmentos de oraciones. Pero lo que más me perturbó fue una carta dirigida a mí. Fechada un mes antes de su muerte. Julián. Si estás leyendo esto, es porque no cumplí mi promesa de mantenerte lejos. La tierra ya te ha llamado. Queme todo. Queme el pozo. Queme mis huesos si hace falta. Y si llegas a escucharlo hablarte en sueños, no respondas. No repitas su nombre. No lo pienses. Porque si lo nombras, él sabrá que recuerdas. Y si recuerdas, ya eres suyo. Él sobretenía tierra. Tierra negra. Y dentro, una pequeña uña. Humana. Esa noche no dormí. Escuchaba susurros entre las paredes. Risas apagadas. Alguien llorando en el granero. Y entonces lo escuché, en mi mente, una palabra, repetida lentamente. No en español. No en náhuatl. Pero entendible como si fuese parte de mí. YHUXUT. El nombre sin nombre. El sonido que no debía ser oído. Mi boca se abrió sola. Lo dije. Y en ese instante, algo despertó. Lo dije. Pronuncié el nombre prohibido. YHUXUT. Apenas lo susurré, algo en la tierra crujió. No afuera, no lejos, sino debajo de la casa. Un temblor suave pero profundo, como si el corazón de la tierra hubiera latido por primera vez en siglos. Las velas se apagaron. La oscuridad no fue completa, pero algo peor, una penumbra sucia, líquida, que parecía moverse. Caminaba por las paredes como si respiraran, como si algo dentro de ellas intentara salir. El silencio era espeso, como antes de un grito. Y entonces, se oyó. Desde lo más hondo de la hacienda, el pozo comenzó a cantar. Era un canto grave, gutural. Un murmullo que no usaba palabras, pero que decía algo. Lo sentía en el estómago, en los dientes, en los ojos. Como si cada célula de mi cuerpo entendiera ese lenguaje olvidado. Tomé la linterna y bajé. El cuarto circular estaba abierto, la tapa del pozo, esa pesada plancha de hierro, ahora yacía volcada a un lado, como si algo la hubiera arrojado con violencia. Del interior brotaba una neblina densa, y un olor a carne vieja, a sangre rancia, llenaba el aire. Me acerqué. Contra todo sentido, contra todo instinto, me asomé. No había fondo. El pozo estaba vivo. Palpitaba. Las paredes respiraban. Y muy abajo, se movía algo. Un ojo. Enorme. Se abrió lentamente, dentro de la oscuridad líquida del pozo. Un solo ojo sin párpado, de iris opaco, cubierto de venas, que me miraba. A mí. Directo. Como si me reconociera. Grité. Retrocedí. Y detrás de mí, escuché pasos. Al girarme, vi figuras. 7.
hombres y mujeres cubiertos de tierra. Algunos con huesos a la vista, otros con la piel colgando en jirones. Todos con los ojos cosidos. Todos susurrando. Semilla del que duerme, la tierra te reclama. Corrí. Subí las escaleras. La casa temblaba, pero no por terremoto, era como si algo debajo se estuviera arrastrando hacia la superficie. Me encerré en el baño. Me miré al espejo. Y ya no era el mismo. Mis ojos estaban cambiando. La esclerótica se volvía gris. La pupila se alargaba, como la de un animal nocturno. Lloré. Pero las lágrimas no eran agua, eran tierra húmeda. Mi teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido. Solo decía. Ya lo nombraste. No hay vuelta atrás. Esa noche intenté huir. Tomé el auto, pero el portón de la hacienda estaba cerrado con cadenas nuevas. No recordaba haberlas puesto. Cuando salí del vehículo para cortarlas, escuché un llanto. De niño. Provenía del pozo. Ignorarlo era imposible. Volví. El pozo estaba abierto aún más. Y esta vez, algo salía. Una mano. Negra. Humana, pero alargada. Con uñas de hueso. Y tras ella, un torso sin forma, cubierto de rostros que lloraban, reían, gritaban. El cuerpo del que duerme. Corrí. Tropecé. La hacienda estaba viva. Cada ladrillo sangraba. Cada ventana mostraba mi rostro, pero muerto. Cada espejo mostraba mi futuro, enterrado. Y entonces escuché su voz, clara, dentro de mí. Ya eres raíz. No puedes escapar de tu suelo. A esa altura, ya no sabía que era real y que no. La casa estaba viva, pero el pozo también lo estaba, y lo peor de todo es que yo ahora era parte de ello. Mis manos, mis pies, mi cuerpo, sentía que algo dentro de mí estaba transformándose. La tierra que había tocado me reclamaba. Mi sangre era parte de su tejido. Cada paso que daba dentro de la casa resonaba como una advertencia, un eco profundo que venía del interior de la tierra misma. Las paredes se retorcían. Las sombras danzaban. Los espejos ya no mostraban mi reflejo, sino el rostro de aquel ser sin nombre, cuyo ojo me había observado desde el fondo del pozo. Corrí por los pasillos, buscando una salida, pero la puerta principal se cerraba una y otra vez antes de que pudiera llegar a ella. El suelo se movía bajo mis pies. El techo goteaba lo que parecía sangre. La hacienda se estaba tragando a sí misma, absorbiendo cada rincón, cada objeto, cada sonido. Y yo era la última ofrenda. Alguien me tocó el hombro. Grité. Me giré, esperando ver a un extraño o a una de esas figuras cubiertas de tierra. Pero no. Era mi abuelo, o más bien, lo que quedaba de él. Su rostro estaba consumido por la oscuridad, sus ojos sellados con los mismos alambres de púas que había visto en mi sueño. Él estaba allí, pero no estaba. Su cuerpo se desmoronaba, como si el paso del tiempo lo estuviera devorando desde adentro. Me habló, aunque sus labios nunca se movieron. El sello, lo rompiste, hijo mío. Ahora él te reclama. La tierra te ha marcado. La semilla de sangre que sembraste en su suelo ya ha comenzado a germinar. Al darme la vuelta, vi lo que mi abuelo había visto, pero que yo aún me negaba a aceptar. El ser del pozo, ese monstruo con la piel formada por cuerpos y rostros, ahora se levantaba. Un gigante de tierra, sombras y huesos. Era él. El que había estado durmiendo. El que mi familia había mantenido en el abismo por generaciones. Su boca se abrió. No tenía dientes, sino agujeros oscuros. El aire que respiraba se consumía como si fuera parte del mundo subterráneo. Y luego, habló. Ya eres mío, Julián Ortega. No hay nada que puedas hacer. Un dolor profundo atravesó mi pecho. Sentí que mi alma era arrancada de mi cuerpo, como si un ancla me estuviera arrastrando hacia el pozo. Pero no caí. No caí. En ese instante, algo en mí despertó.
Recordé la advertencia de mi abuelo. Recordé el sacrificio que había hecho para sellarlo. Él había quemado todo, había destruido los rastros, pero no había previsto mi regreso. El pozo no solo era un portal hacia el abismo, era el sello. La raíz de toda la maldición. Si quería detener todo esto, tenía que quemarlo. Corrí hacia el cobertizo. No sabía qué estaba buscando, pero algo me dijo que necesitaba fuego. Encontré la gasolina que mi abuelo había dejado allí. No sé por qué, pero sentí que había llegado el momento. La casa, la hacienda, la tierra misma tenía que arder. Volví al pozo. El ser me observaba, se acercaba lentamente, pero yo ya no tenía miedo. Tomé un fósforo, lo encendí y lo arrojé al pozo. Un rugido ensordecedor explotó desde las entrañas de la tierra. El pozo comenzó a arder. El fuego surgió de las grietas, quemando todo a su paso. Las sombras se retorcían como si quisieran escapar, pero el fuego las consumía. La tierra crujía, los muros se resquebrajaban y, por fin, el monstruo empezó a desmoronarse, como si el propio infierno estuviera reclamando lo que era suyo. El suelo comenzó a ceder. La hacienda se estaba hundiendo. Y entonces, vi algo aún más aterrador, mi propio cuerpo, retorcido, comenzaba a desintegrarse. La tierra me había reclamado. La semilla de sangre que había sembrado en su suelo ahora era parte de ella. La casa ya no existía. El fuego la había devorado, pero lo peor no era el fuego en sí. Era el vacío que dejaba atrás, la ausencia de todo lo que alguna vez fue real. Los muros se derrumbaban, las puertas crujían y el aire, ese aire pesado que había respirado durante tanto tiempo, ahora estaba lleno de gritos. Había logrado lo impensable, había destruido el pozo, había quemado el símbolo, pero la tierra no había olvidado. La tierra nunca olvida. Me arrastré entre las ruinas, mi cuerpo ya débil, mi alma partida. Las llamas seguían ardiendo, pero ya no sentía calor. Ya no sentía nada. Solo el peso de la tierra que me reclamaba, que me arrastraba. En medio de ese abismo, vi una figura emergiendo de entre las cenizas. Era él. El ser del pozo, ahora reducido a una sombra monstruosa, formada por fragmentos de todo lo que había consumido. Pero esta vez, no me miraba con odio. Me miraba con vacío. Me acerqué, como si ya no tuviera elección. La tierra tembló bajo mis pies, y escuché un susurro que venía de todas partes. De los árboles, de la piedra, del aire. La raíz se ha podrido. Tú, hijo mío, serás el último suspiro de esta tierra. Mis manos temblaban. No podía moverme. No podía huir. Había sido parte de esta maldición desde el primer momento en que había pronunciado su nombre. No podía deshacer lo que ya había hecho. Y entonces, la sombra habló una última vez. Eres semilla, Julián Ortega. Y los que siembran en tierra maldita cosechan la eternidad. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No podía seguir luchando. La tierra había ganado. Y en ese instante, las cenizas del pozo se levantaron como una ola negra, cubriéndome, envolviéndome, tragándome. Mi cuerpo desapareció, como si nunca hubiera existido. La hacienda de los lamentos ya no está. No queda rastro de ella, solo el eco de su historia, enterrada bajo capas de olvido. La gente que pasaba por ese terreno decía escuchar algo en la brisa, algo que aún susurraba el nombre de aquellos que se atrevieron a regresar. Y cada noche, si te acercas lo suficiente, puedes ver un ojo. Uno solo, en la oscuridad de la tierra. Observándote.